Café con escribas. Grisel el páramo, si tuvieras que describirlo en 3 o 5 palabras, ¿cuáles serían? El Gris del Páramo es un libro sobre opresión, que trabaja mucho la opresión. Y luego hay una idea muy recurrente que me termina saliendo lo que era yo o no en mis obras, y es, me gusta mucho el conflicto que surge entre lo que se quiere hacer, o sea, entre el deber y el querer. Las cosas que debemos hacer, pero las que en contrario de lo que nos apetece hacer. Entonces, al final siempre vuelvo a eso y trato ese tema de alguna o de otra manera en todos mis libros y eso está siempre presente, aunque sean mundos diferentes, aunque sean fantasía, ciencia ficción, da igual, siempre termino trabajando eso. El Gris era el páramo, pues eso es, además de que trabajar eso, pues está el tema de la opresión. Y la armadura de la luz, por ejemplo, que yo no he tenido la oportunidad de leerlo, ¿cómo lo describirías? ¿Es radicalmente distinto, como has dicho? Sí, es otro tipo de fantasía totalmente diferente. Es una fantasía más parecida a lo que es la fantasía medieval, es más parecida a lo que es la fantasía clásica, aunque tiene muchas cosas que la diferencian, pero es un mundo más clásico en ese aspecto, es un mundo más de fantasía medieval. Aunque mezclo todas las edades, el libro, esa obra tiene lugar en una ciudad portuaria donde tiene una confluencia de todo el mundo y hay gente de todo tipo, de todo el planeta. Y aparece pues hay gente que está, ahí te encuentras gente que van con una piel vestido, con una piel de un bicho que han cazado, y hay otros que tienen fusiles y cañones. Entonces todo eso se mezcla y da lugar a una cosa muy, muy divertida para mí, pero en realidad se puede encuadrar en lo que es la fantasía clásica. Y ese libro pues es muy diferente a Gris era el páramo, porque en Gris era el páramo estoy trabajando el tema de la opresión y en la armadura de la luz pues es más la aventura porque sí. Es un libro mucho más vitalista, es un libro mucho más divertido. Su protagonista es una persona que se caracteriza por las ganas de vivir que tiene y por las ganas de experimentar y de aprender y todo le maravilla y todo le parece una pasada y quiere estar ahí porque lo quiere vivir. Y es muy diferente a Gris era el páramo, donde Completamente contrario. los En muchos casos, Vaya. sí, sí. En Gris del páramo los personajes lo que quieren es huir, lo que quieren es Sí, sí. salir de ahí. Ya nos has contado un poco la idea inicial de la novela o eso, esa opresión que querías transmitir a través de la novela, pero ¿fue esa tu mayor inspiración? ¿Fue eso lo que te motivó a empezar a escribir Gris era el páramo? Bueno, hay que contar con que Gris era el páramo es un libro que escribí en 2020. Yo no sé si os acordáis qué pasó en el año 2020. Sí, teníamos tiempo Sí, libre, sí. sí, sí, sí. Entonces, además de que la escribí durante el confinamiento, eh, yo también era un momento muy, muy difícil de mi vida también, aparte de todo lo que vino, o sea, se me sumó. Y además, pues estaba como bastante más influenciado por libros de fantasía oscura, por los cómics de Sandman y cosas así. Estaba como mucho más metido en el mundo de la fantasía oscura. A mí el libro me lo han catalogado como Green Dark, pero yo no lo considero como tal. Para mí es fantasía oscura desde el principio, pero me lo han catalogado como Green Dark. Me imagino que eso como que es más reconocible hoy en día o que como que está más de moda hoy en día, pero Sí, marketing. yo no lo veo para nada. Para mí es fantasía oscura. Hay gente que me dice, pero es que el Green Dark es fantasía oscura. Digo, para mí no lo son. Pero bueno, ya está. Entonces, eran unas circunstancias vitales pues, que me llevaron como que hacían que eso saliera muy fácil. En realidad, cuando a mí me tocó volver a la novela, la novela llegó al editor por casualidad, pues yo la tenía escondida en un cajón, la tenía guardada en un cajón y yo estaba trabajando con otras cosas. Y lo que pasa es que dio la casualidad que mi agente habló con el editor le pareció bien la idea, armamos una propuesta y la verdad que salió hacia adelante. Para mí fue una sorpresa porque yo ese libro ya os digo que lo tenía guardado en un cajón. Y precisamente lo que yo estaba escribiendo en ese momento y lo que he seguido escribiendo en ese momento, estoy escribiendo comedia que no tiene nada que ver y que me gusta más y que bueno, pues digamos que era lo que más me perdía el cuerpo. Pero la cuestión es que salió esto y a mí me tocó, obviamente el libro estaba como muy en bruto, se lo habían leído algunos lectores beta, yo era muy consciente de los fallos que tenía, era mucho más larga la obra y me tocó volver a trabajar en ella, porque me hizo unos comentarios el editor y me dijo cambios que quería hacer, cosas que
que por otro lado tenía toda la razón. Entonces tuve que volver a meterme en este mundo, tuve que volver a meterme en el mood de Grígera al Páramo y fue jodido, porque ya os digo que era de un momento de mi vida que no se correspondía con el actual y tuve que volver a meterme ahí, sobre todo, a mí los personajes me encantan, a mí me gustan mucho los personajes de Grígera al Páramo y los amo, pero me tuve que meter en lo que ellos pasaban, por lo que ellos estaban pasando y eso sí era difícil, eso sí fue difícil, eso fue como... Y luego tener que volver a atravesar el páramo, que es un sitio muy desagradable y que yo quería que se viera lo desagradable que era, y que eso se notara, porque era parte de, tú no notas la opresión, sino, en este libro no notas la opresión si no vives la dureza la hostilidad del páramo. Entonces, no me basé en Madrid, aunque muchos lo piensan, el páramo no me basé en Madrid, en la ciudad de Madrid, pero bueno. Y fue difícil porque tuve que cambiar totalmente de cambiar la forma de ver el mundo, de sentir el mundo y todo, solamente para volver ahí a la novela y volver a esta novela. Y no sé si te he contestado a lo que me habías preguntado. Sí, me ha contentado totalmente. Lo que me ha Digamos, dado la gana, te he contestado. Hablando de... O sea, me ha hecho mucha ilusión que dijeras que te gustan mucho los personajes de Grígera al Páramo y que les tienes mucho cariño, aunque obviamente es muy... En ocasiones leer el libro es como duro si te simpatizas con ellos porque son situaciones complicadas y eso, un mundo que te oprime solo leyéndolo. ¿Cuál sería tu personaje favorito de Grígera al Páramo? O aquel que más disfrutabas escribir, quizá, o con con su hilo tenías más ilusión de escribir, o igual que incluso te apenara más cuando lo leyeras y empatizaras más con él. Hombre, mi personaje favorito es Casidra, yo creo que se nota. Yo creo que se nota, es el personaje, pues, era el más divertido. Era el personaje más divertido porque suponía un contrapunto para todos los otros personajes. Cada vez que aparecía era como, ¿pero qué está pasando? ¿No? ¿Qué es esto? Esto se sale de las normas que están establecidas en el mundo. A ver, que me coloco aquí. Entonces, mi favorita era Casidra porque además... cada vez que aparecía causaba cambios en los personajes, también en el resto de los personajes. Ellos se tienen que adaptar a ella y ninguno sabe cómo controlarla, ninguno sabe de qué va, no saben clasificarla, como que está fuera de su control. Y eso causaba pues, unas dinámicas que eran muy divertidas y le daban mucho contrapunto al libro. Entonces es un personaje que está ahí y es ideal para eso, para darle vidilla al libro. Es genial, es genial. Tiene esa parte de comedia a todas sus apariciones que te dan como un soplo de aire fresco o incluso, ¿no?, un poquito de luz a la oscuridad del páramo no a la oscuridad, sino al tono gris constante del páramo. Otra cosa que me encantó de Grígera al Páramo y que te lo comenté cuando cuando te pude conocer en persona, es el tema de que además me chocó mucho al principio, utilizas palabrotas muy españolas y muy auténticas españolas, ¿no? Como me importa tres cojones, por ejemplo. Y sobre todo con Nix. Ese tipo o sea, las conversaciones que tienen Nix y Solomon, por ejemplo, para mí son de las que más se me han quedado en la memoria. Porque son, incluso, aunque sea un ambiente muy gris, ¿no?, y muy oscuro, tienen hasta un toque de comedia en sí. O sea, esas conversaciones que casi que Nix no dice nada y solo piensa las respuestas es brutal. Y te quería preguntar cómo surgió esta idea, si esto era algo meditado o... A ver, Nix es graciosa a su pesar. Ella no quiere ser graciosa, ella no quiere complacer a nadie, no le gusta. Eso no es una cosa que le cause ningún tipo de placer. Pero, sin embargo, verla desde fuera sí puede ser gracioso. No lo hago con idea de que el lector se ría de ella, pero sus respuestas, sus respuestas ya sean pensando o respondiendo o sus actitudes son los que son notas disonantes dentro de lo que se esperaría de las escenas y eso pues puede ser divertido también. Luego cuando la llevas a extremos
y la pones al lado del personaje como puede ser Casidra, o la llevas a extremos como a relacionarse con Len, que de repente es una persona que ha visto en un sueño, es como, pero bueno, o sea, todo ese tipo de cosas hacen que la llevemos a extremos, a cosas que ella no se imaginaba que se iban a encontrar en su día a día, y hace que de nuevo resulte gracioso, a su pesar. Ella no quiere ser Es graciosa. eso, no es como que el lector se ría de ella, sino de la situación y de esas Sí, respuestas, ¿no? De sí, esa... sí, no te ríes de ella, tú no te ríes de ella, pero es como, hostia, Sí, sí. como, joder. Y demás, siempre buscando, pues eso, siempre buscando eh, tener pendiente al lector y sorprenderlo. Sus respuestas o su forma de actuar son como golpes, son como patadas, le pega patadas al lector como para decirle, está despierto porque aquí pueden pasar cosas y que no te esperas. Y también era una cosa que iba muy en consonancia con la creación del mundo. Yo quería que fuera un mundo de fantasía, pero que fuera muy diferente. Obviamente no he inventado la rueda ni el fuego, pero necesitaba que el mundo fuera diferente, que no fuera el típico mundo de fantasía que tú te sueles encontrar. Normalmente, pues eso, son mundos por defecto. Los mundos de fantasía, a no ser que tú hagas una diferenciación muy detallada, los mundos de fantasía son mundos de fantasía por defecto y suelen volver a reproducir, pues eso, el mundo medieval, la taberna, los elfos, patatín y patatán, y el mago, ¿no? Con el sombrero de pico. Entonces, cuando te pones a trabajar en mundos muy diferentes, pues buscas, pues eso, distanciarte. Y en los mundos de fantasía las situaciones son, si tú tienes un mundo por defecto, las situaciones pasan a ser por defecto, los personajes pasan a ser por defecto y ahí es complicado, puede ser peligroso porque ya pierdes el control sobre lo que estás escribiendo y al final terminas escribiendo cosas que son muy parecidas entre sí. Claro. Y eso suele ocurrir con mucha frecuencia. Entonces, cuando creas un mundo que es tan diferente y tratas de poner situaciones diferentes, aparecen cosas que también son diferentes. Y entonces el lector pues estás como sorprendiéndole todo el rato, de una forma muy simple, que es cambiando un poquito las normas y ya está. No Sí, sí. es ninguna locura. En ese sentido, con lo que dices, ¿no? Que además también esto se asocia con una de las charlas que hiciste aquí en la Hispacón, en Sabadell, que dijiste que ya que estamos, ¿no? En la fantasía, vamos a cambiarlo, vamos a cambiar las cosas, ¿no? Vamos a cambiarlo todo, vamos a meterle cosas. Claro. Y en ese sentido me dio casualidad pensar, porque claro, tú cambias el sistema no métrico, ¿no? Digamos, pero sí las referencias, y en vez de hablar en docenas, hablas en oncenas. Entiendo relacionado por los dioses, ¿no? Que hay los 6 y los 5 y tal. En algún punto dices media oncena, y me quedé con la mosca detrás de la oreja. ¿Cuánto es media oncena? ¿Son 6 o son 5? Media oncena es exactamente media oncena. Tú coges 11, lo 5 y partes por la medio. mitad, es exactamente eso. 5 y O sea, medio, vale, vale. para nosotros no tiene sentido, o no tiene tanto sentido, o nos hace pensar como un momento, nos tiene que hacer para pensar, pero en un mundo donde está todo en 11, de Sí, 11 en sí. 11, tiene todo el sentido del mundo. Sí, sí. Esto a lo mejor nos causa mucha controversia a nosotros, ¿no? Que estamos acostumbrados al sistema métrico. A un inglés seguro que no le causa ninguna, o a un estadounidense no le causa ninguna controversia, ¿no? Yeah. Que un pie son 12, que son 12 pulgadas, yo qué sé, mira, no se entienden ni ellos. Es como, ¿cuánto mides? 5'11". ¿Cómo que 5'11? Será 5'9", ¿no? Porque de 5'11 pasa a 6. ¿Eh? Es rarísimo, O sí, sí. sea, para nosotros es raro, pero para ellos seguro que tiene mucho más sentido. ¿Cómo surge la idea del velo? ¿Cuál es? Porque creo que hay alguna mitología o alguna religión que habla de una especie de velo que separa mundos. Me parecía Sí. muy interesante que como que pusieras la magia en un mundo paralelo. El velo es una imagen muy alegórica, es que funciona muy bien, porque con muy poco, con solamente una palabra, estás describiendo como una cosa que es como mucho más compleja y mucho más amplia, ¿no? Digamos que el mundo es uno, pero de repente al atravesar un velo pasas a otro, ¿no? Y la imagen del velo es tan poderosa porque es
es una cosa muy delicada, muy suave, que si no te fijas bien no sabes que está ahí y la verdad es que explica muy bien la experiencia de pasar de un mundo a otro. No es que de repente se vuelva todo negro, es que simplemente atraviesas un velo, una cosa sumamente sutil y aparece el cambio. Y llega el cambio a partir de ahí.